Ok, ok. eh, Gracias a Dios. Mira, estábamos ayer estudiando, repasando Sofonías y recordando de dónde viene este profeta, que es de los menores. Eh, Él aparece en un momento de la historia donde la tribu de Judá, que se había separado de Israel, él forma parte del avivamiento del temor a Dios por parte del pueblo de la tribu del sur, donde él impacta en Josías, que era un rey joven y hizo lo bueno, lo correcto ante los ojos de Dios. Y Josías empieza siendo un niño y reina 30 a 31 años, gracias al temor de Dios del cuidado de su madre, de su mamá. Eso está en Segunda de Reyes 22, los primeros capítulos. Y él siente un celo por lo que leyeron cuando rescatan los tesoros del templo. Él no le da mucha importancia a la riqueza que encontraron y repartieron, sino cuando leyeron el libro de las Escrituras, los mandamientos. Y él siente ese celo, ese avivamiento espiritual y se arrepiente, rasga su vestidura, como lo dice Segunda de Reyes 22:8. Pero Sofonías tuvo un papel importante porque él no, ese avivamiento espiritual al descubrir este libro, señala el pecado y la maldad que genera un estado de confusión. Sin embargo, él tenía el temor a agradar a Dios y se diferencia a sus antepasados, a Manasés, que si Manasés si representa un nombre de que olvidó. Este Manasés que está aquí en este momento de la historia no es del hijo de José cuando estaban en la cautividad de Egipto. Es un Manasés descendiente de David que hizo lo malo, se entregó a la lujuria, a los deseos de la carne y dañó al pueblo. Pero Sofonías empieza a hablar, a profetizar sobre el juicio de Dios. Eh, y ese juicio trae una restauración, porque es propio cuando se habla del día del Señor en la palabra. Estos dos factores esenciales están en el libro. Vamos a leer lo que dice el capítulo 2. Dice: humíllate hasta el polvo, nación no quebrantada. Hazlo antes que se cumpla lo que he determinado y ese día se evanezca como la brizna, antes que caiga sobre ti la ira del Señor, antes que venga sobre ti el día de la ira del Señor. Busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas. Busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Gaza quedará abandonada y Ascalón acabará en desolación y Ecrón será desarraigada. Ay de la nación queretea que habita a la orilla del mar. La palabra del Señor es contra ti, Canaán, tierra de los filisteos. Te aniquilaré hasta no dejar en ti habitante. El litoral se convertirá en praderas, en campos de pastoreo y corrales de ovejas, y allí pastarán las ovejas del remanente de la tribu de Judá, en las casas de Ascalón. El Señor su Dios vendrá en su ayuda para restaurarlos. Y allí he oído los insultos de Moab y las burlas de los amonitas, que injuriaron a mi pueblo y se mostraron arrogantes contra su territorio. Tan cierto como yo vivo, afirma el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, que Moab vendrá a ser como Sodoma y los amonitas como Gomorra. Se volverán campos de espinos y minas de sal, desolación perpetua. El remanente de mi pueblo los saqueará.
Los sobrevivientes de mi nación heredarán su tierra. Este será el pago por su soberbia y por injuriar y despreciar al pueblo del Señor Todopoderoso. El Señor los aterrará cuando destruya a todos los dioses de la tierra, y así hasta las naciones más remotas se postrarán en adoración ante Él, cada cual en su propia tierra. También ustedes, cusitas, serán atravesados por mi espada. Él extenderá su mano contra el monte, aniquilará a Siria y convertirá a Nínive en desolación, árida como un desierto. Se tenderá en medio de ella los rebaños, todos los animales del campo, tanto el pelícano como la garza. Resonarán por las ventanas sus graznidos, habrá asolamiento en los umbrales. Las vigas del cedro quedarán al descubierto. Esta es la ciudad alegre que habitaba segura, la que decía a sí mismo, yo y nadie más. ¿Cómo ha quedado convertida en espanto? En guarida de fieras se mofa y amenaza con los puños. Eh, los tres capítulos de este libro es de juicio contra el pueblo de Dios. Pero hay algo particular, que este juicio es contra los gobernantes, contra aquellos que gozan de autoridad o influencia. Y si vemos, el rey que está en este momento es un rey piadoso y temeroso de Dios. Sin embargo, el mensaje está dirigido al pueblo para que tenía a estos oficiales y eran corruptos. Y, y viene la ira de Dios. Sabemos que Dios es amor. Dios es un Dios se alegra en el amor, se goza en la piedad, pero vemos que es un Dios que es justo y genera un juicio. Y ese juicio tiene una restauración que es limpiar la maldad del pueblo. Aquí hay menciona de dos nombres, que es eh, Moab y eh, dice en el 2:9, tan cierto como yo vivo, afirma el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, que Moab vendrá a ser como Sodoma y los amonitas como Gomorra. Moab y Amón eran descendientes de Lot. Si vamos a Génesis, recordando, estos descendientes son hijos de Lot cuando su esposa queda convertida en una estatua de sal y sus hijas, queriendo pensar más allá de lo que le correspondía, se acuestan con su padre y nacen esta descendencia. Y era un pueblo, eran mujeres que habían crecido bajo darle valor a lo terrenal, a los deseos desenfrenados. Y toda la descendencia de esta gente fue la que vino a ser enemiga del pueblo de Dios y lo contaminó. Pero como aquí ya el pueblo de Dios, la misma tribu de Judá, estaba contaminada con el pecado, la nación estaba confundida. Y aunque este libro no menciona la venida de Cristo, lo infiere, que es que si uno mira a Cristo crucificado y resucitado, hay una esperanza. Y Sofonías escribió para iniciar cambios en Judá. Acusó a los israelitas de, como ya lo se había mencionado, de mantener oficiales corruptos. Eso está en el primer capítulo, en el 1. Instruyó a los fieles a incentivar a buscar al Señor de manera que fueran librados de los efectos del juicio que vendría. Eh, Aquí en el libro de Sofonías vemos, expone el profeta, la ira de Dios, la cual eh,
limpiará y raerá todo el mal. Ese es el llamado de Dios a través de este profeta al arrepentimiento de corazón verdadero. Em, ¿Qué más Dios me permitió ver en su palabra? Es que la luz en un libro, como es la palabra y los mandamientos de Él, cumple sus promesas y reúne a su pueblo en una victoria gozosa. Es importante leer los tres capítulos porque uno ve el juicio de Dios, pero deja a un remanente. En el 3 habla de que es las personas del pueblo humildes que temían a Dios de corazón, andaban conforme a la fe, conforme al Espíritu, y no a los que gozaban de tener el conocimiento o la ciencia. Y todo eso, el juicio vino a ser contra todo, contra los buenos, contra los malos. Y es la justicia de Dios, la justicia divina. Em, es importante ver de que eh, en la misma ira de Dios es muy fuerte, pero hay amor. Hay amor porque en el mundo de tanta maldad, de tanta degradación, eh, el ser humano se entrega al deseo desenfrenado de lo que valora. Valora lo superficial, lo material, y se olvida de lo más importante, que es lo eterno, lo espiritual. Y impacta de que este profeta influye tanto en la vida de un niño que llega a ser rey y el antepasado era todos fueron malos ejemplos, pero él decide hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Lamentablemente el hombre es olvidadizo, no se preocupó por que sus descendencias hicieran lo correcto y viene a sufrir el juicio verdadero. Dios nos guarde, nos cuide, nos mantenga dentro de su cuidado y mantengámonos en espiritualidad, en lo que corresponde, guardando el libro y lo que son los mandamientos de Dios. Hace poco recordé algo que el, ¿qué hace la ley? ¿Qué nos da libertad? Y la libertad del ser humano es el conocer lo bueno y lo malo, conocer la ley. Con el conocimiento de la ley, de las normas, de los mandamientos, nos da libertad. Es lo que permite de que las consecuencias no vengan, que no sean lamentables. Eh, y Dios, como es justo, las consecuencias del pecado las castiga con ira. Dios nos guarde, nos cuide y nos guíe a través de su palabra. Oremos. Señor, amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más por hoy estar reunidos en tu nombre, escudriñando nuevamente, Padre, tu palabra y, y siendo inspirado en nuestras mentes y en nuestros corazones para caminar y andar conforme a ella, Padre. Guíanos a la libertad, manténnos en ella. No nos dejes caer en tentación, Padre. Perdona nuestra malos deseos, nuestros corazones egoístas y superficiales. Apártanos de ello, Padre, y manténnos en la santidad, en lo que te agrada. Cuida mucho de nuestro pueblo, de la iglesia, y permítenos influir con lo bueno, Padre, al entorno en el que nos desenvolvemos, a
nuestros hogares principalmente, donde habitemos, donde nos desenvolvemos, donde desarrollamos nuestra vida, Padre. Que no, el entorno no infiera sobre nosotros, sino que seas tú impactando, Padre, con amor el mal del mundo. Eh, Guárdanos, Padre, de tu ira, eh, y bendita sea tu justicia, Padre. Eh, Perdona siempre la rebeldía de tu pueblo, Padre, ten piedad. Mas gracias, Padre, por la esperanza de restauración, como es el día que guardamos, Padre, en que nos reunimos cada primer día de la semana, cuando recordamos, Padre, eh, el amor tan grande que nos guarda del juicio, Padre, pero también nos permite restaurarnos contigo. Eh, Bendita sea, Padre, tu palabra y el día de ti, oh Dios, el día del Señor. También, Padre, anhelamos tu venida y nuestra salvación, tu santo juicio. Lo dejamos en tus manos y la gloria y la honra en todo, Padre, sea para ti. En Cristo Jesús te oramos. Amén.